Hola, soy Richard Murphy, y este es el 16º video de la serie sobre la importancia de la transparencia tributaria que estaré presentando y que se está realizando de manera conjunta con la Universidad de Sheffield, donde trabajo como profesor de práctica contable, la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal y la Alianza Internacional para el Presupuesto Abierto. En este video exploremos la importancia de ser transparentes con respecto al impuesto sobre la renta. Pocos estados pueden sobrevivir sin un impuesto sobre la renta, por lo que planificarlo de manera transparente es esencial. Los impuestos sobre la renta generalmente se aplican a los siguientes elementos cuando son recibidos por un individuo. Ingresos por empleo. Beneficios del comercio, ya sea comerciando solo o en sociedad. Pensiones. Alquileres. Ingresos por inversiones de todo tipo. Ingresos de fideicomisos y acuerdos. También pueden gravarse las ganancias derivadas de la venta de activos que sean propiedad de un individuo, pero estos comúnmente se gravan con un impuesto sobre las ganancias de capital, o no están sujetos a impuestos en absoluto. Las ganancias de las empresas provenientes de cualquier fuente, pero estas generalmente están sujetas a un impuesto de sociedades. Y la recepción de regalos, aunque eso es inusual. Debido a que pocos otros impuestos tienen el alcance potencial que un impuesto sobre la renta posee, un Estado necesita ser transparente en su planificación cuando proponga cualquier impuesto de este tipo. En particular, debe ser claro sobre su capacidad para identificar a aquellos sujetos que cuentan con ingresos, mismos que podrían estar sujetos a impuestos. Su capacidad para hacer que paguen impuestos sobre sus ingresos. Los problemas que enfrenta cualquier Estado para identificar los ingresos del trabajo por cuenta propia y luego gravarlos. El papel de las retenciones en la recaudación del impuesto sobre la renta, particularmente sobre los ingresos derivados del empleo, los ahorros y la riqueza. Mecanismos para abordar la fuga de capitales fuera del país. Y el riesgo resultante de pérdida de ingresos. La medida en que el impuesto sobre la renta puede desempeñar un papel en la política social de la jurisdicción, y cómo se gestiona mejor el pago del impuesto sobre la renta dentro de la jurisdicción. Cada cuestión debe centrarse en la capacidad de recaudar impuestos. En otras palabras, la necesidad de equilibrar la demanda de ingresos con la capacidad real de recaudarlos siempre debe estar en primer plano en el diseño del impuesto sobre la renta en cualquier jurisdicción. Cualquiera que sea su tamaño y experiencia con tales impuestos, los objetivos de la estrategia tributaria del Estado también deben tenerse en cuenta siempre, especialmente si ésta ha sido diseñada en cooperación con los intereses de las diferentes partes interesadas de sus comunidades, destacando siempre el papel de la transparencia y la participación pública. En este contexto, esto requerirá un enfoque particular en la moral tributaria, porque representa la disposición de cualquier comunidad a pagar impuestos y la confianza que la gente tiene en el sistema tributario en su conjunto, así como en sus procedimientos, transparencia y equidad. Cuanto mayor sea la moral tributaria, mayor será la disposición de las personas a pagar impuestos. Y la transparencia tributaria y la participación pública, en nuestra opinión, y como lo demuestran varios estudios, suelen generar una mayor moral tributaria. Es importante, por lo tanto, determinar si hay algunas comunidades que no pueden o es poco probable que sean persuadidas a pagar impuestos sobre la renta, de modo que intentar recaudar impuestos de ellas tiene poco beneficio, especialmente para la moral tributaria. Discutimos este tema con más profundidad en los videos 11 y 12. La consideración de todos estos temas suele ser compleja en los países de altos ingresos. Muchos de ellos adoptan perspectivas bastante diferentes en comparación con los países de bajos ingresos o aquellos con poblaciones con disparidades de ingresos muy altas, lo que también es más común en los países de menores ingresos. En estos países, las narrativas habituales sobre la dificultad de rastrear a los contribuyentes, determinar sus ingresos y enfrentar las dificultades de recaudar las sumas adeudadas deben complementarse con algunas preocupaciones adicionales comunes a estos países. En particular, se deben considerar los siguientes problemas. Una mayor proporción de personas tiende a ser autónoma en los países de bajos ingresos, a menudo ganando ingresos muy bajos. Esto es especialmente cierto para las mujeres y otros miembros marginados de la sociedad. Las tasas de analfabetismo también son generalmente, aunque no siempre, más altas en los países de bajos ingresos que en los países de ingresos más altos. La suposición de que todos los trabajadores autónomos pueden llevar registros comerciales es errónea en muchos casos. Esto es, nuevamente, a veces una cuestión de género debido a las dificultades que muchas niñas, mujeres y otros miembros marginados de la sociedad
tienen para acceder a la educación formal. Además, dado el menor porcentaje de población empleada, es probable que en países de ingresos bajos, la recaudación de impuestos mediante esquemas de deducción salarial, como el pago a través de retenciones en la fuente, conocidos como PAYE, por sus siglas en inglés, sea mucho menos efectiva. Además, el número de personas con ingresos significativos por inversiones es bajo en muchos de estos países. Esto significa que estos impuestos deben diseñarse para eximir de los requisitos de declaración a todos aquellos que probablemente no tengan la obligación de pagar este tipo de impuestos. También es importante señalar que si se van a proporcionar exenciones, alivios y deducciones fiscales, el objetivo debe ser hacerlos lo más fáciles de entender y simples de aplicar posible, tan libres de la posibilidad de abuso como sea posible, y tan fáciles de solicitar como sea posible para aquellos que puedan beneficiarse de ellas. La transparencia en estos temas es vital para mantener la moral tributaria. Los mecanismos transparentes para abordar estos temas deben centrarse en lo siguiente. En primer lugar, eximir de impuestos los ingresos por cuenta propia, que probablemente no generen más que un nivel modesto de ingresos. Este límite puede necesitar variar de forma regional en algunas jurisdicciones, donde las disparidades geográficas en los ingresos son altas. En segundo lugar, eximir del impuesto sobre la renta el nivel de ingresos por inversiones que la mayoría de las personas en el país probablemente disfruten. En tercer lugar, aplicar únicamente el impuesto sobre la renta PAYE, que requiera que el impuesto sea deducido de los pagos a los empleados, en negocios donde es probable que se empleen personas con niveles de ingresos más altos. Cuarto, explicar qué registros, si los hay, deben mantenerse para demostrar la calificación para estas exenciones. Los problemas generalmente solo surgirán para aquellos individuos y empresas que están al borde de ser gravados, y estos suelen ser relativamente pocos en cantidad. Entonces, es vital que se implementen sistemas adecuados de recaudación de impuestos. Para ser efectivos, estos generalmente requerirán que, en primer lugar, esté en funcionamiento un sistema de retención de impuestos en la fuente para la recaudación de los impuestos adeudados por los empleados y que sea aplicado por aquellas empresas más grandes que probablemente tengan empleados con el nivel de ingresos suficientes para que esto sea apropiado. En segundo lugar, un sistema de retención de impuestos en la fuente está en funcionamiento para los ingresos por inversiones. Por ejemplo, los pagos de intereses por encima de una cantidad acordada deben estar sujetos a retención de impuestos en la fuente, y los pagos de dividendos también podrían estar sujetos a arreglos similares si se pagan a individuos. En tercer lugar, se deben implementar sistemas de intercambio automático de información con los bancos que operan en la jurisdicción para que lo siguiente sea notificado a la autoridad tributaria cada año. Probablemente los ingresos por cuenta propia generados en un año, si superan un límite acordado. Probablemente los ingresos por renta generados en un año, si, de nuevo, superan un límite acordado. Depósitos no identificados. Por encima de una suma acordada cada año, los bancos en cuestión solo deberían estar obligados a informar las cifras totales. Corresponde a la autoridad tributaria seguir el asunto si así lo desean, una vez que se haya realizado la notificación. Todos los acuerdos anteriores deben explicarse para que los contribuyentes sepan que la autoridad tributaria podría tener la información necesaria para monitorear los ingresos que declaran. Es posible que se requieran sistemas para identificar a los propietarios beneficiarios de empresas y fideicomisos para que estos acuerdos funcionen. Esto puede ser complicado, ya que la cooperación de los bancos no siempre es fácil de obtener. Por lo tanto, debería ser un requisito legal en todos los bancos con licencia en la jurisdicción. También es vital que una autoridad tributaria participe en acuerdos internacionales de intercambio automático de información en la mayor medida posible, para asegurarse de que puedan determinar los ingresos mundiales de aquellos que viven en su jurisdicción. Si deciden que esto debe estar sujeto a impuestos. Como resultado, la cooperación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en estos temas. Un último aspecto del diseño del sistema de impuestos sobre la renta es realmente importante. La autoridad tributaria de una jurisdicción debe estar financiada para que tenga los recursos necesarios para identificar a aquellos con ingresos imponibles, los impuestos a recaudar y aquellos cuyos asuntos tributarios requieren investigación. Dicha autoridad también necesita ser financiada para llevar a cabo investigaciones fiscales a través del sistema legal si es necesario.
mantener una presencia tributaria en todos los principales centros de población de una jurisdicción y proporcionar todos los componentes necesarios de un sistema tributario en lo que respecta al impuesto sobre la renta. Ningún sistema de impuesto sobre la renta es perfecto, y lo que funciona en una jurisdicción puede no funcionar en otra. Lo que se propone debería ser el punto de partida para desarrollar la transparencia tributaria en torno a este impuesto vital.